solamente añadir un dato, el precedente tan peligroso que sienta si esto se consuma en el Congreso. Es Uh-huh. decir, bueno, el poder es tentador, dicen, Uh-huh. y si esto más adelante, digamos, con un Congreso a modo y mayoría de Morena, siendo el Congreso una extensión de Palacio Nacional, bueno, ¿acaso no podrían hacer lo mismo para extenderle 2 o 3 años más o 6 más al presidente? Es decir, también se ha dirimido y se ha polemizado al respecto. Bueno, si al presidente se le ocurre extenderse 3 años porque pues no ha terminado los proyectos y necesita terminarlos o lo que sea, pues bueno, con el instrumento del Congreso, pues van y votan y adelante, ¿no? Más allá de que viole o no la Constitución, como es el caso de Saldívar en este caso. Gracias, Ricardo. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa. Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices sobre este tema de la enorme probabilidad de que el ministro Saldívar se quede 2 años más en la Corte y la Judicatura? Bueno, yo diría que estoy parcialmente de acuerdo con lo que han dicho los colegas, ¿no? En lo que no estoy de acuerdo, pues es sin duda en el enfoque, ¿no? Me parece que el enfoque del que ha partido Ricardo es un enfoque que no comparto y un enfoque que también históricamente es altamente debatible. No hay duda, en eso estoy de acuerdo, de que para el proyecto de la Cuarta Transformación es fundamental tener un poder judicial, no que avale su proyecto, sino que de alguna manera lo discuta en términos de lo que podemos considerar el bien común. De alguna manera eso sería lo esencial. Y yo no veo, a lo mejor me equivoco, por supuesto, y a lo mejor soy peco de ingenuo, pero no veo un afán de llevar a este país a una dictadura populista. No veo que López Obrador sea un peligro para México. No veo que Morena esté acabando con el país. Lo que veo sin duda, pues sí, es la capacidad de penetración ideológica de los medios hegemónicos y cómo han construido todo un discurso del que me parece tenemos que separarnos y tenemos que mirar a distancia. No tengo mucho tiempo y voy a abreviar, pero no hay duda de que es necesario una reforma al Poder Judicial. El que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia se quede 2 años o no, va mucho más, esto es, no lo sé, es un procedimiento y creo que es un procedimiento muy importante, pero no hay duda que la urgencia es otra. Y está también el tema del Consejo de la Judicatura, y están las propuestas de la reforma judicial al Poder Judicial que ha propuesto Saldívar, que me parecen importantes, me parecen fundamentales. El asunto del artículo 13 de lo anticonstitucional, yo solamente quiero recordar que las leyes no son inmutables, las leyes se hicieron para transformarlas y parte de su transformación es parte de este proceso civilizatorio en el que nos encontramos como especie. Lo otro, lo otro que me parece importante y que lo voy a hacer de una manera muy breve, pues es que urge sin duda también y es evidente en cada ocasión que discutimos temas que a su vez se discuten en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la reforma también al Poder Legislativo. Y es evidente también que urge una reforma al presidencialismo, que no me parece que esté encabezando López Obrador. Todo lo contrario, él ha sumado fuerzas a un solo hombre que viene de la lucha social y que siga actuando como un luchador social y no como el presidente de la República. Bueno, me parece que quizá ese es el camino que ha elegido. Pero creo yo que también urge una de auténtica construcción de la democracia. Y bueno, si ustedes me lo permiten, esa construcción de la democracia se da a partir de esas reformas a esos poderes y se da en la transformación de fondo no instruida desde el poder
hegemónico del presidencialismo, sino desde una base social auténtica y participativa de una transformación de nuestra democracia. Una transformación, como dicen algunos autores, de una democracia radical, una democracia horizontal, con una participación de todos nosotros, como dijo Víctor Manuel en alguna canción, más allá del voto. Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Pues Víctor, poniendo además ya el tema polémico, el más polémico de este programa, pero pues ya al final, cuando ya estamos por irnos, son las 2 de la tarde con 2 minutos, y no me queda, Ricardo Ravelo, sino darte las gracias y pedirte si tienes algún comentario final, ya en los minutos pocos que nos quedan. Adelante, cualquier cosa, Ricardo Ravelo. Un colofón, Un colofón. Yo discrepo de lo que dice Víctor también, en este sentido, porque en realidad me parece un verdadero contrasentido que un presidente de la Corte que acepta una ampliación de su periodo mediante una violación clara a la Constitución, pues cómo va a reformar al Poder Judicial. Y segundo, con respecto a la democracia, pues bueno, con todo respeto a lo que dijo Víctor, mi particular punto de vista es que la democracia no existe, no ha existido ni existió ni en Grecia, de tal manera que para mí eso es un discurso desde el punto de vista político bastante falso, es retórico, porque la democracia nunca ha existido. Bien, tenemos tema, Guadalupe, para próximas discusiones más amplias, pero ¿cuál es el colofón en este programa, el tuyo, Guadalupe, por favor? Pues sí, solamente tres cosas muy pequeñas. En primer lugar, el fin justifica los medios, eso es lo que yo estoy viendo aquí. Creo que Ricardo en este sentido tiene razón. No podemos hablar de democracia y cada quien va a jugar el juego que quiera jugar de acuerdo con las posibilidades que tenga. Desafortunadamente no estoy teniendo una perspectiva pues ya catastrófica, pero pues así es. Y bueno, veo muy triste la situación ahorita en este periodo electoral, los candidatos, la violencia. Realmente tengo un sentimiento de mucha desilusión y de mucha preocupación. Entonces esos son los tres, así me quedo preocupada y me quedo desilusionada con pan y circo y violencia, y esto es muy complicado. Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta plática con el colofón que tengas, y por favor adelante, Víctor. Bueno, lo primero pues difiero totalmente, ¿no? La democracia no existe, se construye, y nos encontramos en un proceso civilizatorio que de alguna manera abarca la historia, incluso no solamente desde la perspectiva del occidente de este país, sino desde la perspectiva de un mundo distinto. No podemos negar de un plumazo la historia universal, o sea, eso me parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y por otra parte, pues yo insisto mucho en ello, ¿eh? Las leyes no son absolutas y eternas, mi querido Ricardo. Las leyes se hicieron para transformarse, y en buena hora que podamos hacerlo, y en buena hora que en este momento se esté discutiendo de fondo, porque eso es lo que importa, la transformación del Poder Judicial. Y hay evidencias de que nos surge, evidencias francamente dolorosas, que nos surge una transformación del poder legislativo y una auténtica democracia, que yo insisto, construimos todos los días. Esta emisión, y por eso yo no falto jamás, es construir la democracia, es construir la reflexión, es construir un ejercicio que no es exclusivamente periodístico ni académico, va mucho más allá. Entonces yo estoy de acuerdo, la democracia no existe porque cotidianamente la construimos. Bien. Pero ni eso vemos tampoco, porque además yo digo, como un violador de la ley y de la Constitución, pues no puedes reformar ninguna Constitución
Pero la ley se hizo para transformarla y para cambiarla. No es como en la naturaleza. No se viola la ley, se transforma en esos ámbitos. Yo no veo una violación a la Constitución, veo un intento de una transformación de acuerdo a las exigencias de la realidad política y social de un momento determinado. De no ser así, pues seguiríamos tolerando, por ejemplo, la pena de muerte en el mundo, ¿no? Aunque sabemos que existe y que se da en Estados Unidos y en otros países de una manera brutal y regresiva, pero parte del proceso civilizatorio es precisamente haber radicado la ley de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Bien, pues cuando se está Yo poniendo... no veo tampoco que se construya nada, se construyen intereses, ¿no?